Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un viernes más de Sustenta P. El día de hoy vamos a hablar de uno de los aspectos más importantes de la tesis, que es la formulación del problema. Bien, a continuación los quiero volver a ubicar. Ya la semana pasada les mostré este esquema. Este es un modelo de esquema. Muy probablemente el tuyo sea algo diferente. Existen tipos de esquemas de acuerdo a la universidad en donde estés. Y de acuerdo al estilo que nosotros estamos trabajando por ahora para efectos académicos, nos vamos a ubicar en este esquema que ustedes pueden ver ahí a continuación, donde dice planteamiento del problema. Ya lo vimos la semana pasada. Si no lo has visto, por favor, puedes ir en el video de atrás de este playlist. Y el día de hoy vamos a ver formulación del problema. Dentro de la formulación del problema se van a desarrollar dos aspectos principales, que es el problema general y los problemas específicos. Esta es una parte importante de la investigación porque los problemas o el problema general o los problemas específicos son los que determinan la ruta de tu investigación. Para efectos del aprendizaje del día de hoy les he traído algunos diagramas ya de algunos autores que hablan respecto a la formulación del problema y cómo se hace. Una de las cosas principales que ustedes tienen que saber es que la formulación del problema se expresa en pregunta. ¿Sí? Se expresa en pregunta y ustedes tienen que redactarlo de esa forma. Generalmente inicia con qué, cómo, quién, dónde, cuándo. Nosotros eso lo vamos a revisar más adelante. Aquí está. Este es un cuadro bastante interesante que lo leí en un libro de proyecto de tesis. Aquí les estoy dejando la fuente. La formulación del problema, para que esté bien planteada y de manera correcta, ya has tenido que identificar tus variables. Las variables en sí ya están presentes desde que tú estás determinando tu título de investigación, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver más a fondo cómo se hace eso, ¿no? A veces cuando decimos variables, operacionalización de variables, un poco que asusta, pero la verdad es que no, es bastante sencillo, ¿ya? Entonces ya debemos de tener claro cuáles son nuestras variables. Las preguntas deben de ser concisas y recomendamos que no se extiendan más de 25 palabras. Estas preguntas de investigación o esta formulación de problema o tu planteamiento de problema o tu problema general, como lo llamen dentro de tu universidad. También tienes que tener en cuenta que la formulación de tu problema tiene que tener una delimitación espacial, es decir, un lugar en un espacio que se desarrolle, y también temporal, en un tiempo determinado. Y esto es ¿por qué? Porque tiene que ser, como dice el cuadro, alcanzable en el tiempo y en el espacio consignado. No podemos investigar algo y no sabemos en dónde o de dónde es, ni en qué periodo de tiempo o de qué año. Entonces es muy importante ubicar el espacio y el tiempo. Y sobre todo, como último punto, el sujeto de estudio, es decir, ¿qué vas a estudiar en sí? Especifica estudiar lo que existe, tener fundamento teórico, son cosas muy importantes de lo que realmente tú vas a estudiar. Si no puedes divagar en tu tema de estudios, tiene que ser algo bastante específico. Como ya les he dicho anteriormente, si bien es cierto, a veces nos apasionamos con la tesis, si tú recién estás empezando, si es para que tú apruebes tu curso de la universidad o para que consigas tu bachiller o tu título incluso, trata de hacer una tesis que sea alcanzable y real para ti. No trates de cambiar el mundo con tu tesis, tiene que ser algo sencillo, al que tengas acceso a las fuentes. Eso ya lo hemos visto en el primer video del inicio de este canal. ¿Sí? Si no lo has visto, también puedes retroceder a ese video de cómo empezar a hacer mi tesis. Bien, entonces ya saben,
estas tres cosas son las que deben de tener tu formulación del problema, ¿sí? Aquí les estoy colocando, deben tener variables del estudio, delimitación espacio-temporal, sujeto de estudio, y también que la pregunta no debe de exceder de más de 25 palabras, tiene que ser alcanzable en el tiempo, tiene que ser específica, tiene que estudiar lo que existe, no pueden estudiar algo que no existe, no sé, o sea, de repente se les ocurre estudiar algo que para ustedes todavía no está concreto, algo que no existe, no sé, pues, ¿no? La vida humana, en, no sé, pues, ¿no? En Plutón, no, eso no existe todavía, no hay evidencia, ¿de acuerdo? Siempre ustedes se tienen que guiar de la evidencia. Bien, muchachos, continuamos entonces con lo siguiente, y siempre digo de que para poder desarrollar nuestra tesis es muy fácil hablar acerca de la teoría, por eso es que les he traído ejemplos de algunos trabajos bibliográficos que ya existen de algunas universidades, que a veces me hacen alcanzar algunos alumnos, para que ustedes tengan el ejemplo real y estén más aterrizados en lo que van a desarrollar. Aquí les he traído un ejemplo de cómo formulo mi problema general, y esta es una fuente de una resolución de una universidad particular de aquí de Perú, o de una universidad privada, como lo quieran llamar, en donde esta resolución les indica a sus alumnos, ojo, cuando ustedes empiecen a hacer su trabajo de investigación, la universidad les tiene que entregar su estructura, les tiene que entregar la resolución, lo que tenga la universidad, porque es quienes delimitan lo que ustedes van a presentar en su tesis, ¿no? En este caso, esta es una de las tantas que están, ¿no? A las que tengo acceso. Entonces aquí les he colocado la fuente, qué resolución es, por si la quieren consultar o buscar. Y aquí el punto es, ¿cómo formulo mi problema general? Y esto a mí me parece bastante importante. Como ya les dije anteriormente, tiene que haber identificado sus variables. Según esto, nos propone de que para poder formular mi problema general, tenemos dos opciones. La primera opción, que es la más pequeña, la que está aquí arriba, nos dice de que esta pregunta, porque ya hemos dicho que se expresa en forma de pregunta, debe iniciar con un pronombre o un adverbio de interrogación, seguido de la variable de estudio. Después debe de tener la unidad de análisis, es decir, en dónde voy a estudiar, y luego, el público al que voy a estudiar, no sé, tu muestra, si lo quieres decir así, tu muestra de estudio, tu unidad de análisis, el espacio en donde lo vas a desarrollar y en qué periodo de tiempo, ¿sí? Si es del 2021, del 2022, del 2019, ¿no? Si es de un periodo específico, en un mes específico, eso también lo tienes que colocar. ¿Ya? Esta primera opción es muy favorable que lo apliquen para tesis o investigaciones descriptivas bastante sencillas, ¿ya? Si pueden hacer de preferencia esta, la verdad es que se los recomiendo si es que recién están empezando, ¿de acuerdo? Pero si tú ya en tu trabajo de investigación tienes dos variables, si quieres puedes ver si es correlacional o si es experimental, entonces podrías aplicar la segunda opción. ¿Ya? Repito, si estás haciendo tu bachiller o si estás obteniendo tu título profesional, muy probablemente solamente te pidan una variable, pero si ya estás en un grado superior como un doctorado o más, entonces allí sí muy probablemente tengas que desarrollar la segunda opción. La segunda opción es igual a la primera, solo que se le adhiere la segunda variable. Es decir, vas a iniciar igual con el pronombre o el adverbio de interrogación más la variable 1, más un término que enlace esta variable 1 con la variable 2, e igual vas a sumar la unidad de análisis y luego el espacio y el tiempo, ¿no? Son un poco complicados, pero es bastante sencillo, y aquí les he traído un ejemplo. Como ya les dije, a ver, vamos a retroceder. Esta primera opción siempre lo recomiendo para trabajos de investigación descriptiva. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se van a ver, pueden ustedes analizar los siguientes ejemplos que voy a colocar, van a ver que el primero
está basado en este primer punto, que es un trabajo descriptivo. Y los demás están basados con esta estructura, ¿sí? A ver. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de tipo de investigación descriptiva. Vemos que empieza con este adverbio que es cuáles, ¿sí? Recuerden, adverbio, y estas preguntas inician con un adverbio. ¿Cuáles son las características de un plan de intervención para mejorar la calidad de la atención al paciente en un centro de cirugía diurno de Lima en el periodo mayo-julio 2019? Entonces aquí vemos de que hay un adverbio, hay una variable, la variable aquí es plan de intervención para mejorar la calidad de atención al cliente, centro de cirugía es como la unidad de análisis, y Lima es el espacio, y el tiempo es mayo-julio del 2019. ¿Sí? Aquí solamente hemos identificado una sola variable. Pero si estoy realizando un trabajo de investigación con un diseño correlacional o un diseño de investigación explicativo, muy probablemente utilice mis dos variables, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles podrían ser esas dos variables? Vemos a continuación. Como ya hemos dicho, para el ejemplo de la investigación correlacional, aquí iniciamos con un adverbio como, ¿ya? Como un plan de investigación para mejorar la calidad de atención al paciente se relaciona con la satisfacción del usuario externo en un centro de cirugía de día. Lima, en el periodo mayo-julio de 2019. Aquí identificamos dos variables. ¿Cuáles son? Intervención para mejorar la calidad de atención al paciente, y aquí vemos un enlace, ¿no? Se relaciona, como esta variable se relaciona con la satisfacción del usuario externo en un centro de cirugía de día. El centro de cirugía es ya la unidad de estudio, ¿sí? Y vemos ya el espacio, el lugar, que esto es en Lima, no es en Quito, no es en Buenos Aires, es en Lima, en el periodo mayo-julio de 2019. Esto es necesario poder aclararlo porque estoy delimitando mi estudio, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es lo que yo voy a abarcar? Por eso es que es muy importante las preguntas de investigación o esta formulación del problema, ¿de acuerdo? Ejemplos de diseño de investigación explicativo. Aquí también inicio con un adverbio, como un plan de investigación para mejorar la calidad de atención al paciente incide en la satisfacción del usuario externo en un centro de cirugía de Lima en el periodo mayo-julio de 2019. Aquí vemos que como es explicativo, voy a empezar con el adverbio como, es decir, que voy a explicar cómo un plan de intervención para mejorar la calidad de atención al paciente, ahí tenemos la primera variable, plan de intervención para mejorar la calidad del paciente, la calidad de atención al paciente, esa es la primera variable, incide, ese es el enlace, en la satisfacción del usuario externo, esa es mi segunda variable. En un centro de cirugía de día, esa es mi unidad, y mi unidad de estudio o mi unidad de análisis, y Lima, vuelvo a repetir, es el lugar en donde se está desarrollando la investigación en el periodo que es el tiempo que me solicita la fórmula que les he expuesto anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, vemos de que los adverbios también se colocan de acuerdo al tipo de investigación. Si tu investigación es descriptiva, vas a utilizar cuáles. Si tu investigación es correlacional, muy probablemente utilices cómo. ¿Sí? Cómo esta variable se correlaciona con esto, ¿sí? Y la explicación también es cómo es que se ejecuta esta intervención. En este caso estamos hablando de este plan de intervención, ¿sí? También tiene mucho que ver los enlaces. Por ejemplo, vemos que en la investigación correlacional con la investigación explicativa, ambos empiezan con el adverbio como, pero la diferencia la hace el enlace, ¿sí? Mientras el correlacional quiere decir que si uno varía, si una variable cambia, va a tener impacto en la segunda variable, ¿sí? ¿Va a tener impacto o no va a tener impacto? Eso lo va a determinar mi investigación. Entonces, ¿cómo se relaciona uno con otro? ¿No? ¿Cómo se relaciona? ¿De acuerdo? Por eso utiliza la palabra relación.
Y en el tercer diseño de investigación explicativo utiliza también el adverbio como, pero aquí incide, ¿sí? ¿Cómo es que el plan de intervención para mejorar la calidad de vida incide, ¿sí? Incide en mi segunda variable, ¿ya? Entonces, como pueden ver, estos tres ejemplos son bastante básicos utilizando la fórmula que les he acabado de dar, ¿sí? Aquí les voy a colocar otra vez para que ustedes hagan captura de pantalla, lo guarden y demás, y a la hora que realicen sus trabajos de investigación, apliquen esta fórmula. Bien, ahora, esta fórmula no es una fórmula que me la he inventado yo, ni que se la ha inventado alguien por ahí, ¿no? Es una fórmula que está estipulada ya por, al menos aquí en Perú, por las universidades para poder realizar este planteamiento o esta formulación, ya es formulación de problema. ¿Ok? A ver. Ahora, después que yo he realizado la formulación de mi problema general, tengo que realizar la formulación de mis problemas específicos. ¿Y cómo hago eso? Pues bien, como yo ya tengo identificada cuáles son mis variables, aquí he colocado también un cuadro que me pareció interesantísimo, he colocado un cuadro en donde en cada cuadro le coloco las dimensiones a las cuales yo me voy a centrar, ya porque un plan de intervención es muy amplio, implica muchas cosas, tiene muchas dimensiones, ¿no? Es decir, muchos factores. Igual la satisfacción del usuario externo tiene muchos puntos que se pueden estudiar, pero yo en mi tesis me voy a dedicar simplemente a unos puntos específicos y por eso es muy importante que ustedes definan cuáles son las dimensiones. Las dimensiones que yo voy a estudiar cuando yo diga plan de intervención para mejorar la calidad de atención al cliente van a ser planificación, ejecución y evaluación, actuación. ¿Sí? Planificación, ejecución, evaluación y actuación. Y también tenemos en la segunda variable, satisfacción del usuario externo, tenemos accesibilidad, interpersonal, técnica. En lo que es dimensiones de la variable 1, son 4 realmente, son 4 dimensiones. Planificación, ejecución, evaluación y actuación, ¿ya? Y en satisfacción del usuario externo es accesibilidad, interpersonal y técnica. ¿Y por qué es importante que nosotros planteemos estas dimensiones? Porque cuando yo realice mis preguntas o cuando yo realice la pregunta del problema específico en sí, tengo que tener en cuenta esta planificación. Yo no puedo colocar una pregunta por colocar, ¿sí? Entonces yo tengo que realizar preguntas que tengan que ver con mi variable 1 y que vayan acorde con una dimensión. Y a continuación les he traído un ejemplo, bueno, varios ejemplos, pero aquí vamos a ir desmenuzando. Aquí está. Bien, aquí como pueden ver les he repetido el cuadro y otra vez les he colocado aquí en la parte inferior, eh, digamos, la fórmula, ¿de acuerdo? Pueden ver de que hay un pronombre de interrogación, ¿ya? O un adverbio, ya es un pronombre o adverbio de interrogación. Hay una dimensión de variable o variable independiente, más el término de enlace, más la variable o variable dependiente, más la unidad de análisis, más espacio, más tiempo. Entonces, esto puede sonar un poco a chino, pero vamos a ver a continuación. Les he puesto en color porque quiero que ustedes sepan de que lo que está en amarillo son las dimensiones, ¿de acuerdo? O las variables. Y lo que está en verde nos referimos a la unidad de análisis, al espacio y al tiempo, para que lo puedan identificar cuando coloco el ejemplo. Bien. Veamos a continuación. Aquí he colocado en esta dimensión, ya, he subrayado la planificación. Estamos hablando, ojo, de la variable 1, he subrayado planificación porque es de la que vamos a hacer la pregunta específica o la formulación del problema específico y lo vamos a cruzar con satisfacción del usuario externo y aquí vamos a continuación, ¿cómo iría? Como acá hablamos de la dimensión planificación,
¿sí? La planificación de un plan, acá repito, ¿ven? Planificación de un plan de intervención para mejorar la calidad, ¿no? De atención al paciente incide en, aquí repito, la variable 2, satisfacción del usuario externo, ¿no? Y según mi fórmula, tengo que repetir en un centro de cirugía de día del IME en el periodo mayo-julio de 2019. Eso se repite, ¿de acuerdo? Según la fórmula. Como ven, es una fórmula bastante sencilla, ¿ya? Entonces, quedó claro, ¿verdad? Cruzo la dimensión, en este caso la dimensión de mi variable 1, ¿no? Mi dimensión 1 de variable 1, y lo cruzo con mi variable 2, ¿de acuerdo? Y el resto se repite. Inicia con este adverbio del cómo. Cómo la dimensión planificación de un plan de intervención para mejorar la calidad de atención al paciente incide en la satisfacción del usuario externo en un centro de cirugía de día del IME en el periodo mayo-julio 2019. Bien, y si aún con esto no te ha quedado claro, vayamos a un segundo ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Aquí está. ¿No? Uy, acá no lo pinté de verde, pero al menos está lo importante que es de amarillo. ¿Sí? Aquí vamos a ver la misma variable 1, pero me voy a fijar en la última variable que es actuación. ¿Sí? Entonces acá inicio igual como un adverbio, miren mi fórmula, inicio igual como un adverbio, como la dimensión actuación, ¿sí? Lo pueden ver acá, actuación, de un plan de intervención para mejorar la atención al paciente, acá está, plan de intervención para mejorar la calidad de atención al paciente, incide en la satisfacción del usuario externo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto, Karin? ¿Se repite? Sí, se repite. Es como una fórmula matemática, chicos. Por eso es que la metodología de la investigación es igual aquí en Perú, es igual en México, es igual en Bolivia, es igual en Chile, es igual en todas partes. Ya es como una fórmula matemática que vas, colocas, reemplazas. Ya es algo bastante sencillo, pero es minucioso. Tienes que prestar atención a los detalles. ¿Ya? A ver. Aquí les he puesto, ya, a ver, aquí les he puesto, yo me voy a poner más chiquitita para que puedan ver, ahí está, para que puedan ver lo que dice en pantalla. Aquí yo les he puesto, digamos, la estructura de cómo iría armándose, ¿ya? Como título iría, por ejemplo, así, ¿no? De amarillo recuerden que están las variables. Plan de intervención para mejorar la calidad de atención al paciente, aquí va la variable 1, según los ejemplos que hemos visto, y satisfacción del usuario externo. Miren, plan de intervención para mejorar la calidad de atención al paciente y satisfacción del usuario externo. Y aquí coloco igual ya la unidad de análisis, el espacio y el tiempo, ¿no? En un centro de cirugía de día, Lima, en el periodo mayo 2019. Entonces, de este título, en el que ya se pueden identificar las variables, se deriva el problema general. ¿Ya? Y como pueden ver acá, lo que está de amarillo siempre se va a repetir. Y lo que está de verde también siempre se va a repetir. ¿Ya? Entonces, título, problema general, problemas específicos. Y conforme vayamos avanzando con los objetivos y las hipótesis, van a ver que las variables y van a ver que la unidad de análisis, el espacio, el tiempo, se va a repetir. ¿De acuerdo? Simplemente es como que si copiáramos y pegáramos y simplemente cambiamos si va en pregunta o si va en afirmativo, qué sé yo. Eso lo vamos a ver más adelante, no los quiero marear. Por ahora, ya quiero que noten, que ya vayan notando que esta fórmula va haciendo que tu tesis tome forma. ¿Sí? Es decir, cuando tú ya colocas el título, si tú colocas bien el título de tu investigación, ya puedes ir identificando tus variables, ¿de acuerdo? Tus variables. Entonces, ¿cuál es tu título? Ya puedes identificar tus variables. Me gustaría que me comentes si tienes alguna duda, me gustaría que me escribas también para poder responderles. Todavía somos pocos en esta comunidad, estamos creciendo poquito a poquito. Vamos con este proyecto que está bastante bonito. Y ya sabes, si tienes alguna duda, si este video te ha servido,
por favor, suscríbete, activa tu campanita para que te lleguen los próximos videos que vamos a subir. El próximo viernes vamos a subir objetivos de investigación y voy a tratar que sea siguiendo este mismo ejemplo para que ustedes tengan hilación conforme a lo que vamos avanzando y puedan entender cómo se va armando la tesis. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, muchísimas gracias por ver este video. Comparte con tus amigos si te gustó. Si hay algo que no te gustó, también me gustaría que me comentes qué temas te gustaría que toquemos. Ya hemos dicho de que vamos a ir avanzando conforme se va estructurando una tesis en orden, pero si quieres que hagamos hincapié en un tema o si deseas que toquemos algo paralelamente, por favor también escríbenos. Voy a dejar en la descripción el enlace de las diapositivas para que lo puedan ver si es que desean, y también un enlace de WhatsApp para los que se quieran contactar directamente conmigo para cualquier consulta. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Chao.